A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al miércoles 8 de enero del año 2025. ¿Estoy en lo correcto? Gracias. Es que luego, mire, yo me equivoco porque no sé si le pasa a usted que uno piensa rápido, pero todavía no ha dicho esas cosas. Y como dicen los que juegan ese juego de baraja que se llama el Paco, me camuco, pues. Pero en fin, vamos a ver. Comenzamos pues la sección editorial que ya mencioné la fecha. Ahora vayamos al título. Es muy sencillo este. ¿Entiende usted el idioma Sheinbaumés? Porque pues ya ve que las personas tienen hablas a veces según la región del país o del mundo donde viven o donde se han criado. Cuando usted escucha, si tiene más o menos conocimientos geográficos y ha visitado este país, detecta inmediatamente quién es colombiano, por ejemplo, quién es chileno, no se diga quién es argentino o quién es cubano. También en México, cuando escucha usted a alguien hablar de una forma muy especial, dice, este señor es yucateco. Luego identifica a alguien que es, pues yo soy regio, ahí no le falla uno. Y así. Entonces, cada región o cada cultura, vamos a decir, tiene su propio manejo del idioma en la cuestión fonética, en la prosodia, en cómo se pronuncian las palabras, la entonación, el sonsonete, si gusta usted. Muy bien. La anticientífica no iba a ser la excepción. El problema es que con la anticientífica estamos ante una situación más allá del sonsonete. Estamos ante la confusión. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona empieza a hablar con el estilo o la forma de hablar de los yucatecos? ¿Cómo estás, Bosch? Pero, ¿qué sucede cuando esa persona, que detectamos inmediatamente su origen por el sonsonete, empieza a mal usar los conceptos, a confundir las palabras? Le hicieron una pregunta específica y se hace bolas, como comúnmente se dice. Ese lenguaje de confundir conceptos, de no saber el significado de las palabras a utilizar. Bueno, el otro día, esta señora en la conferencia, en la mañanera, creo que de este lunes, confundió licitación con concesión, refiriéndose a una decisión administrativa correcta y obligada y donde había participado áreas del gobierno federal en relación con la licitación de una parte del espectro radioeléctrico, como se diga, y se lanza ella, como el Borras. Esa decisión es incorrecta y va a ser revertida y va para atrás porque esto y el otro. Una bola de babosadas. Y porque esa licitación con las concesiones, dice uno, a ver, señora, para empezar, no estaban concesionando algo, estaban cumpliendo con el mandato como Instituto Federal de Telecomunicaciones, una licitación que cumplía al pie de la letra con todos los requisitos jurídicos. Un área especializada de la Secretaría de Comunicaciones participó en la elaboración de esa licitación, de esa parte del espectro, y sale a decir esa babosada. Confundir licitación con concesión, dice uno, Dios querido, pues. Por eso digo que una cosa es el sonsonete de tontona que utiliza y otra es la confusión, que es un reflejo de la ignorancia, de una incapacidad analítica que tiene la anticientífica. Poco importa el sonsonete que utilice, lo que importa es que no le da la chompeta para articular con lógica, con sentido.
3, 4, 5 frases o 2 párrafos o 3 párrafos. Pero no hay alguien que le diga ahí, señora, vamos a practicar en los próximos 3 meses, por favor, no salga usted al público. Enférmese, diga que no puede estar parada y mande a otro si quiere usted. Pero usted no salga porque no sabe hablar, porque no tiene presencia, porque es muy limitada intelectualmente. Apréndase de memoria lo que va a decir en todo caso. Pero nadie se atreve, la bola de arrastrados, cobardes ahí, nadie se atreve a parársele y decirle, señora, con todo respeto, el ridículo que hace usted todos los días, no solo por su forma de hablar, sino por el desconocimiento que exhibe de conceptos, y más cuando estamos hablando del área jurídica. Imagínese cuando quiera hablar sobre cuestiones de política monetaria o cuestiones de gasto, no tiene la menor idea. Es menoridia, diría el gran filósofo Eugenio Derbez. Es menoridia. Pero el responsable no es ella. El bulto sabía perfectamente cuáles eran sus limitaciones. Lo sabía. Y por eso la escogió y la puso ahí donde está. ¿Por qué? Porque pensaba que le iba a ser funcional, que le iba a cubrir las espaldas y que más o menos ahí iba a llevar las cosas. Ha resultado un fiasco. Yo empecé a exhibir, a decir la ignorancia y todo el mundo callado. Ahorita ya son varios los que hablan de la incapacidad para gobernar, de la ignorancia exhibida, y me da mucho gusto. Ojalá millones de mexicanos, cuando llega a un lugar, ignorante, ignorante, que le gritaran, porque no sabe gobernar. Va a continuar con la destrucción de su titiritero. Va a continuar. Ya lo dijo, yo pienso igual que López, pues por eso está cometiendo tantas tonterías, pues. Entonces, ese es el problema. Y voy a dar un ejemplo muy sencillo. En relación con este documento, que espero lo conozcan, Infonavit, actos de corrupción, 8 de enero de 2025. No estamos hablando de un documento de hace meses, no, estamos hablando de un documento de hoy por la mañana. Muy bien. Entonces una reportera, creo, le pregunta, bueno, dice, con los datos que usted ha dado y las fechas y los periodos, ¿van a fincarle responsabilidades a Alejandro Murat? Y ahí empezó a darnos una cátedra de ese idioma sheinbaumés. Cantinflas hablaba perfectamente claro el idioma español. Qué vergüenza por no atreverse a decir, no, el objetivo inicial es otro, tenemos detectado eso, pero se está revisando los documentos, etcétera, etcétera. Pero no decir eso. Ahí está en el Twitter. Escuchen ustedes las tonterías, la confusión, todo por no aceptar que fue un gravísimo error haber incorporado a Alejandro Murat como senador de Morena. Tan sencillo como eso. En todo caso, decir, bueno, fue una decisión del partido haberlo incorporado como senador de lista. Ahí yo soy respetuosa y punto. Y en todo caso van y le preguntan a la señora alcalde, a ver, señora, ¿podría usted explicar por qué a esta persona, con los elementos de corrupción que ha dado a conocer la presidencia de la República, lo tienen ustedes aquí de senador? Porque ella es la responsable. O preguntarle al otro rata de Mario Delgado, oiga, ¿por qué lo hizo candidato? No candidato, porque ellos no van por la elección, son de lista nacional. Si es, porque él podría decir, ¿cuál es el problema? Si es igual de corrupto que yo, somos cuadernos. Pues la anticientífica, como no se atreve a decir las cosas, se confunde y mete una cosa por aquí y por allá y termina diciendo nada. Muy bien. Si usted tiene el cuidado de revisar este documento, resulta que en el sexenio del 18 al 24 no hubo un solo acto de corrupción. Un solo acto de corrupción
detallado aquí, hasta el dedillo, pesos, centavos, etcétera, sucedió en los gobiernos anteriores al gobierno del bulto. Y dice uno, a otro perro con ese hueso, diría Rin Tin Tin. ¿Por qué? Porque son los mismos, son las mismas prácticas. Ahora, sacan este documento y donde se da pelos y señales de montos de contratos y nombres de las empresas y de personajes. ¿Dónde piensa usted que están estas personas o los representantes legales de estas empresas? ¿Cree usted que están esperando a que los llamen y llegar? El que está más cerquita está en Houston, en San Antonio o en Miami, o alguno está en España, en Francia, por allá en Barcelona. Ya les avisaron, señores, prepárense porque van por ustedes. ¿Qué forma de hacer justicia? Luego, le cargan todo el chanate, como diríamos en Lecumberri, a los obreros, y su representación en el consejo y a los patrones. Tal parece que los funcionarios del gobierno federal que participan también en ese órgano tripartita no aparecieron, son blancas palomas. ¿Cómo es posible que ante esto no se haya inundado las redes sociales o en los periódicos la protesta de estas personas que son nombradas ahí? ¿Dónde están las empresas que exhiben aquí actos fraudulentos? ¿Dónde están? ¿Por qué no protestan? ¿Por qué el silencio? Pues, porque piensan que van a arreglar, porque entienden que si un corrupto con la experiencia que le viene desde el gobierno de la Ciudad de México a este señor Octavio Romero, con él los vamos a arreglar, hombre, no se preocupen, es puros feux d'artifice, fuegos de artificio, hombre. Se van a arreglar. En 15 días nadie se va a acordar de este documento, ni de las empresas, ni de los nombres. Acuérdese usted de mí. Es pura faramaya esto de la lucha contra la corrupción. Señores, 6 años estuvo Morena al frente de Infonavit con un chavalo, no recuerdo, creo que el primero dijo, vamos a comprar terrenos y lo chisparon, vámonos. Y luego pusieron al que estuvo los 6 años ahí, o 5 años, 11 meses. ¿Dónde está? ¿Por qué no lo mencionan? ¿Por qué no mencionan a los funcionarios que formaban parte por parte del gobierno federal en el consejo? Porque es pura faramaya esto, hombre. Es puro cuento. Así van a seguir y ni siquiera son claros. Por eso digo que hay que aprender Sheinbaumés para poder entenderle a la anticientífica, porque no sabe hablar, no sabe, no entiende los conceptos, mucho menos articular frases, párrafos con sentido, con lógica. Pero bueno, 36 millones de ciudadanos votaron por esa incapaz. Así es que, señores, no se quejen porque las cosas se van a poner peor. Muy bien. Ahora bien, viene una pregunta en relación con esto de Trump. Ya comenté que lo que apareció en el New York Times, etcétera. Pero aquí hay una pregunta que vale la pena dejarla planteada. ¿Por qué frente a Trump lo único que hemos alcanzado a decir son idioteces? ¿Por qué? ¿Qué explica que este gobierno y algunos de sus funcionarios, ante el país más poderoso del planeta, con el cual tenemos una relación de interdependencia profunda, al que le exportamos el 82-83% de todas nuestras exportaciones? ¿Cómo es posible que habiendo personal súper especializado en el servicio exterior y en las mismas oficinas centrales de relaciones exteriores, salga este señor, el doctor psiquiatra, es que el botón de pánico cuando lleguen ustedes y sienta que lo van a capturar, aplaste el botón y marque con su celular aquí, allá y allá, y hasta la señora de la esquina que no le viera poder pagar la verdura y el abarrote que compró? Dice uno,
Y luego, ¿saben ustedes quién es el director general del área más importante de esa secretaría, la que es Dirección General o así de América del Norte? Lord Cacahuates, aquel muchachito que vivía muy pegado con Marcelo Ebrard, el que entendió, entendió, que lo llevaron a Washington y se acabó todos los cacahuates ahí que había. En manos de esa persona estaba la relación con Estados Unidos. Y la persona que estaba allá y conocía perfectamente eso, la embajadora Bárcena, le jugó contra Ebrard y creó una estructura paralela, ocultándole información, ya que ella dijo, ahí se ven, ahí les dejo el gallo muerto, acábenlo de pelar. Es decir, con esos, ahora anda Ebrard, parece cachucha aduanero, que recogió tantas muñecas chinas y que acá, a ver, señor, y aduanas. El problema está en los que dejan entrar esa mercancía. Todo esto habla de un gobierno que lo único que sabe hacer es decir idioteces. Vean el espectáculo del político más feo de la galaxia, Mario Delgado, hablar de las becas y que por aquí van a llenar y esto. El gran problema de este gobierno es que no tiene dinero, por favor. No tiene dinero. En tanto no reconozcan esa verdad, van a seguir mintiendo, mintiendo, mintiendo. No les queda otro recurso, pues. Se da cuenta ese grupo de decenas de millones de mexicanos, no. Con que les den sus 6,200 pesos bimestrales, con que a la hija soltera le den no sé cuánto, con que a los ninis que ni estudian ni trabajan ni quieren hacerlo, 7, 8 mil pesos ahí para comprar la marihuana, las chelas, las pastillas, las tachas, etcétera. El desastre que fue el programa Sembrando Vida. Es decir, no, uno dice, no es posible esto. Sí es posible. No se cansa de repetírmelo un muy, muy buen amigo. Sí es posible, me dice. Sí es posible y efectivamente está pasando. En esas condiciones, ¿a qué se debe que la anticientífica específicamente diga puras idioteces? ¿Por qué? ¿A qué se debe? Y la explicación es muy sencilla. Porque desconoce los verdaderos y reales problemas de este país. No sabe, no maneja y no pregunta para que le expliquen, a ver si le entiende, cuáles son esos problemas estructurales. Los sistemas públicos de pensiones, la carencia de recursos para seguir sosteniendo, ojo, esos que tienen derecho a pensionarse con la ley del 73. Cuidado, señores, mucho cuidado. El problemón que hay con las pensiones es una bomba esa. No me crean a mí, pregúntenle ustedes a los especialistas, al doctor Carlos Ramírez, al doctor Héctor Villarreal. Algo está pasando aquí, permítanme ustedes. Está bien, déjame ver, no sé si se esté desconectando esto. Ahí está, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esas personas que saben mucho más que yo en materia de pensiones, pregúntenle a Pedro Vázquez Colmenares. Es decir, hay personas especializadas en eso, que podía la señora llamarlos a estos que mencioné, a Carlos, a Héctor, a Pedro y a alguien más seguramente en el Colegio de México, en el Centro de Estudios de Demografía. Alguien está ahí, creo, un doctor Ordorica, y hacer un café, a ver, expliquen esto y por qué lo otro y así. Y hay una consultoría en Monterrey que se llama VAN, Valores Actuariales del Norte, que tienen unos modelos interesantísimos. Y órale, 4 o 5 personas que se encierren una tarde ahí, pues, en vez de irse a chacotear y andar perdiendo el tiempo diciendo tontería y media, quedarse una tarde o un taller completo el sábado. Pero no, pues ¿cómo? Si
el bulto se iba viernes, sábado y domingo. ¿Por qué ella no va a seguir haciendo esa pérdida de tiempo? El problema es que no sabe gobernar, porque en el momento que le expliquen los que sí saben y vea la magnitud del problema, va a decir, no, me voy a ir toda la semana fuera. ¿Por qué? Porque son problemas prácticamente irresolubles, más cuando no hay dinero. Y acaba de publicar, ahorita les voy a decir, nomás para que vean ustedes cómo está este asunto. Nomás hay una gran cantidad de pronósticos sobre la economía mexicana. Yo consulto el de Banco de México, consulto la encuesta de expectativas económicas de Banamex y las externas, Banco Mundial, la OECD, el Fondo Monetario Internacional, fundamentalmente. Acaba de salir este 5 de enero la más reciente encuesta de Citi Banamex. Y dice así: la perspectiva de inflación para el 2025, la máxima es 4.2, o sea, 4.20%, y la mínima es 3.29. Pero para el año, esa es la del 2025, perdón. Entonces, estamos ante un nivel de inflación donde no se ve que haya elementos ahorita para poder proyectar una baja al 3,5, al 3.6. No la hay. Ahora, vayamos al crecimiento de la economía. El cierre sería el PIB del 24. Hay un máximo que lo plantea Scotiabank. Dice uno, terminarían la primaria los analistas económicos de Scotiabank, 3.1 para el año 24. Señores, ya dejen la jarra, por favor. Y el mínimo es 1.8, que lo da Bank of America y Signum Research, que está elevado, pero al menos el 1.8. Pero para el 25, este banco Scotiabank, no, UBS, Union of Bank Swiss, creo que es lo que quiere decir UBS, 2.9, y el mínimo lo da Bank of America de 0.5% para el 25. Entonces, con estos números, señores, el erario no va a poder captar los recursos suficientes para tanto compromiso presupuestal. Las probabilidades de que este año cierre la economía, quizá en el 1 y pico, el 2, es muy alta esa probabilidad, pero vamos a esperar porque ahora, hoy es 8, dentro de 22 días, 8, 15, 22, 29, el 29 de este mes, o el 30, que es jueves, el INEGI dará a conocer lo que llaman cifras oportunas y tendremos el comportamiento de la economía sujeto a las cifras ya no definitivas, pero las normales, vamos a decir, allá alrededor del 20, 25 de el mes de enero, de febrero. Y ahí es donde vamos a ver la debacle que nos espera. Y a donde vayamos, Banco de México parece que mañana va a bajar otro cuarto de punto en la tasa interbancaria, otros hablan del 0.5%, etcétera. Pero de cualquier forma, esa tasa de interés es altísima y dudo que haya condiciones en el corto plazo para que baje a niveles de 5 o 6%. ¿Eso qué significa? Que va a ser más caro el crédito y las personas que tienen un saldo muy alto en tarjeta de crédito, que le deben a Liverpool, al Palacio de Hierro y a otras tiendas departamentales, va a ser muy elevado el costo, el precio, perdón, de ese crédito que tienen contratado. En esas condiciones, pues, lo que nos va a tocar este año vivir es tremendamente grave. Pero eso no lo maneja la anticientífica.
Ella nomás sabe de hornillas de leña, eso es lo único que sabe, hombre. Qué doctorado, qué energía, es puro pinche cuento eso, hombre. Ahora, ¿así seguirá ella? Por supuesto que así va a seguir. Ella no va a contradecir en lo más mínimo al bulto. Va a seguir actuando y culiempinándose políticamente hablando ante aquel. No se atreve a decir, bueno, ya basta, y órale, y corre a este, y corre al otro, y hasta con la jirafa que corra a Dan Augusto. Y al tapete zacatecano, vámonos, órale, agarra, fuchicaca. No lo va a hacer. Va a seguir empujando a México y su economía y su mejor futuro al precipicio. Luego tenemos a alguien que yo lamento que lo haga a estas alturas del partido, cuando debió haberlo hecho desde los primeros meses que le dieron el encargo de secretario de Hacienda, donde se va en febrero, ya no aguantó, y la gota que derramó el vaso fue la designación de este individuo impresentable. Vean ustedes cómo dejó a Petróleos Mexicanos y lo mandaron de director general del Infonavit. Y dice el secretario de Hacienda, que todavía no se va, esa persona es un corrupto y un incapaz. ¿Dónde le firmo, secretario? Ahí está en el Infonavit. Entonces dijo, ya, esto no hay posibilidad de que yo congenie o pueda seguir con esta gente. Y se va a ir, parece que en febrero. Y luego viene un último tema rapidito, que es la situación en que se encuentra el sistema público de salud. Llámese servicio del INSABI, el IMSS, el ISSSTE, ¿no? Y los servicios de salud que tienen algunos estados. Es increíble el desprecio por la vida humana. Así como fueron esa pareja de miserables y ruines, el Bulto y López-Gatell, cuando la pandemia, hoy son las autoridades responsables de entregarle el presupuesto y recursos a esas instituciones hospitalarias, médicas, etcétera, para poder atender dentro de una austeridad a veces imposible de sobrellevar. Les vale. Y tenemos a la señora alcalde regalando relojitos. No tienen remedio, les digo, no tienen remedio. Pero en fin, por ese gobierno y por esa forma de gobernar votaron en el 2018 30 millones, en el 2024 36 millones y 38 millones se quedaron en sus casas el domingo 2 de junio rascándose las verijas o curándose la cruda. Son igualmente responsables de ese desastre. No pueden eludir esa responsabilidad. ¿Y qué hicieron los partidos políticos para explicarles, para ganarse a esa gente? Nada. Escogieron la peor de las opciones. Fue un desastre eso. Pero ellos, su agosto, el PRI tendrá 870 millones este año, el PAN creo que 1,200 y pico, y Morena se va a llevar 2,800 millones en este año. ¿Para qué preocuparnos entonces? ¿Para qué? Ese es el México de la 4T, el cual solo va a ir empeorando, empeorando y empeorando. Deseche toda ilusión, por favor. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al miércoles 8 de enero del año 2025. Y no quiero terminar esto sin la reiteración de la invitación para mañana. Sergio Arturo y yo, Sergio Arturo Vela y su servilleta, recuperan aquel ejercicio que realizamos durante bastantes meses en Detona. Entramos en un impasse y ahora lo retomamos, pero ya en Ángel Verdugo Canal. A partir de mañana a las 9:30 de la mañana y por una hora mínimo vamos a estar tratando los temas de hoy
y las perspectivas para el futuro. No nos vamos a meter con el pasado, eso ya lo sabemos. Los temas que vamos a tocar son los temas importantes para llevar bien el presente y sentar las bases de un mejor futuro. Sergio Arturo es una persona que profesionalmente se dedica a las cuestiones migratorias en los Estados Unidos. Es una persona muy bien relacionada con un centro de estudios, el centro Baker en la Universidad de Rice, ahí en Houston. De tal manera, pues, que en ese sentido vamos a tener una opinión autorizada que conoce lo práctico de ese movimiento que está aumentando de mexicanos que cada día más y más buscan, hacen consultas para ver cuáles son las modalidades para irse de este país ante la crisis. Y yo estaré hablando pues de lo que ya saben, ¿no? Ya me conocen, ¿para qué les digo? ¿No? Mañana a las 9:30 aquí en este canal. Sergio Arturo y yo otra vez estamos, como diría aquel personaje de la televisión mexicana en los años 60, que algunos que tienen edad se acuerdan, que era el programa sobre el FBI, un programa que se llamaba el programa de un solo hombre y decía el FBI en acción, decía, no decía FBI. Entonces, vamos a estar los dos, vamos a intentar, como lo hicimos siempre en la etapa anterior, donde compartimos espacio, con la mejor de las intenciones, con la mejor información que pudiéramos proporcionarle a usted y con el mejor y mayor profesionalismo del cual podemos ser capaces. Lo veo mañana entonces, y ahora sí, aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al miércoles 8 de enero del año 2025.